En 1980, mientras Ted Kennedy luchaba por llegar a la Casa Blanca, una mujer descendía lentamente las escaleras de un hotel, intentando ocultar el cansancio detrás de una sonrisa perfecta. Para el país, Joan Kennedy seguía siendo parte de la familia más admirada de Estados Unidos, pero lejos de las cámaras, su vida ya se estaba derrumbando. Los Kennedy habían construido una imagen casi intocable: poder, riqueza, influencia y glamour político. Eran la realeza americana. Sin embargo, detrás de esa apariencia existía un mundo frío, exigente y brutal para quienes no podían soportar la presión. Y Joan, una joven sensible apasionada por la música, jamás estuvo preparada para sobrevivir dentro de esa dinastía. Si te interesan las historias ocultas de la élite y las tragedias que se escondían detrás del lujo, suscríbete a Secretos de la Élite. Porque la historia de Joan Kennedy no es solo la de una mujer que se casó con uno de los hombres más poderosos del país, sino la de alguien que terminó perdiéndose a sí misma frente a todo Estados Unidos. 1. La mujer perfecta para una dinastía. Joan Bennett nació el 2 de septiembre de 1936 en Bronxville, un exclusivo suburbio de Nueva York donde las apariencias tenían enorme importancia. Su familia pertenecía a una clase acomodada que valoraba la elegancia y el control emocional. Desde pequeña aprendió a comportarse como la sociedad esperaba de una mujer refinada, discreta, amable y siempre impecable frente a los demás. Antes de convertirse en Joan Kennedy, era una joven apasionada por la música clásica y especialmente por el piano. Estudió en Manhattanville College, una universidad católica vinculada a familias influyentes. Allí destacaba no solo por su belleza, sino también por una sensibilidad poco habitual dentro de los círculos elitistas donde se movía. Todo cambió en octubre de 1957, cuando conoció a Ted Kennedy durante un evento universitario. Ted ya proyectaba el carisma feroz que caracterizaba a los hombres Kennedy: seguridad, ambición y una presencia imposible de ignorar. Joan quedó fascinada rápidamente. Para entonces, la familia Kennedy ya era vista como el futuro político de Estados Unidos. La boda se celebró en noviembre de 1958 bajo una enorme atención mediática. Los periódicos describieron el matrimonio como un auténtico cuento de hadas americano. Joan apareció ante las cámaras cubierta de encaje y perlas, sonriendo mientras ingresaba oficialmente al universo Kennedy. Sin embargo, detrás de aquella ceremonia elegante existía una realidad que todavía no alcanzaba a comprender. 2. El costo silencioso de ser una Kennedy. A comienzos de los años 60, los Kennedy ya se habían convertido en un fenómeno político y cultural sin precedentes. La llegada de John F. Kennedy a la presidencia consolidó la imagen de la familia como una especie de realeza moderna. Joan, con apenas 24 años, pasó a formar parte del centro mismo del poder estadounidense. Pero dentro del universo Kennedy, las mujeres tenían un rol muy específico. Debían sostener la imagen pública de la familia sin importar el costo emocional. La vulnerabilidad no tenía espacio. Joan intentó adaptarse mientras criaba a sus hijos y acompañaba constantemente la carrera política de Ted, aunque cada vez se sentía más atrapada dentro de aquella estructura. Ted Kennedy mantenía relaciones extramatrimoniales de manera constante, algo conocido dentro de ciertos círculos sociales y políticos. Joan sabía lo que ocurría, pero el entorno esperaba que continuara adelante como si nada pasara. Las mujeres Kennedy anteriores habían soportado situaciones similares en silencio, pero Joan no estaba hecha para vivir ocultando el dolor detrás de una sonrisa permanente. Mientras tanto, la tragedia parecía perseguir constantemente a la familia. En noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. 5 años después, Robert Kennedy también sería asesinado durante su campaña presidencial. Joan vivió ambos acontecimientos desde el interior de la familia, observando cómo el duelo debía convivir con la obligación permanente de mantener la compostura pública. 3. Chappaquiddick y la ruptura definitiva. El 18 de julio de 1969 ocurrió el episodio que cambiaría para siempre la vida de Joan Kennedy. Aquella noche, Ted Kennedy asistió a una fiesta privada en Chappaquiddick Island junto a jóvenes vinculadas a la campaña de Robert Kennedy. Horas después, el automóvil que conducía cayó desde un puente hacia el agua. Ted sobrevivió. Mary Jo Kopechne murió atrapada dentro del vehículo. Lo más devastador fue lo que ocurrió después.
Ted no informó inmediatamente el accidente a las autoridades y pasaron horas antes de que la policía fuera notificada. Joan no había estado allí. Permanecía en casa, embarazada y emocionalmente afectada por abortos espontáneos anteriores, mientras el escándalo comenzaba a destruir silenciosamente todo lo que quedaba de su matrimonio. Aunque públicamente mantuvo la compostura, algo dentro de Joan terminó rompiéndose después de Chapa Kidik. Ya no se trataba solo de infidelidades o decepciones privadas. Ahora debía proteger públicamente a un hombre vinculado a la muerte de otra mujer, mientras cargaba con un dolor emocional que nadie dentro del entorno Kennedy parecía dispuesto a reconocer. Durante los años siguientes, Joan intentó reconstruirse, ingresó a tratamientos y atravesó periodos de sobriedad que parecían prometedores. Pero el mundo donde vivía hacía casi imposible cualquier recuperación real. Mientras las revistas continuaban mostrándola como una elegante esposa de senador, ella luchaba silenciosamente contra una dependencia cada vez más profunda del alcohol. 4. La humillación pública. A finales de los años 70, Ted Kennedy decidió lanzarse finalmente a la presidencia de Estados Unidos. La campaña representaba el último gran intento de restaurar el sueño político de la familia después de años de tragedias y escándalos. Para entonces, el matrimonio ya estaba profundamente deteriorado, pero Joan aceptó acompañarlo públicamente una vez más. Durante la campaña presidencial, Joan volvió a exponerse ante todo el país, daba discursos y acompañaba a Ted mientras la prensa analizaba obsesivamente cada gesto suyo. A diferencia de otras esposas políticas de la época, habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y sus intentos de recuperación, algo inusual dentro de un entorno obsesionado con las apariencias. Cada aparición pública era examinada con enorme dureza. Si parecía cansada, los medios lo comentaban. Si cometía un error durante un discurso, las críticas crecían rápidamente. Mientras Ted seguía siendo visto como una figura política poderosa, Joan comenzaba a ser retratada como una mujer emocionalmente inestable y cada vez más frágil frente al país entero. La campaña terminó en fracaso. Ted Kennedy perdió las primarias demócratas frente a Jimmy Carter y poco después, el matrimonio llegó oficialmente a su final. Joan tenía 45 años y prácticamente toda su vida adulta había transcurrido dentro del universo Kennedy. Por primera vez, debía descubrir quién era fuera de aquella dinastía. 5. La mujer que la historia redujo a una tragedia. Después del divorcio, Joan intentó construir una vida propia, lejos del apellido Kennedy. Regresó a su antigua pasión por la música y estudió educación musical en Boston. También publicó un libro sobre música clásica que fue bien recibido y demostraba que existía una mujer mucho más compleja detrás de la imagen pública creada durante años por la prensa. Su lucha contra el alcohol continuó durante décadas. Hubo recaídas, tratamientos y momentos difíciles que rápidamente eran explotados por los medios de comunicación. La prensa parecía interesada únicamente en mostrar a la ex esposa problemática de Ted Kennedy, reduciendo toda su vida a una narrativa simplificada de decadencia personal y fracaso emocional. A pesar de todo, Joan nunca desapareció completamente. Mantuvo una relación cercana con sus hijos y participó ocasionalmente en actividades relacionadas con la recuperación de adicciones. Personas cercanas a ella hablaban de una mujer mucho más inteligente, cálida y sensible de lo que el público imaginaba detrás de aquella imagen marcada por el escándalo. Cuando Ted Kennedy murió en 2009, Joan asistió a los servicios funerarios junto al resto de la familia. Décadas después de todo lo ocurrido, todavía ocupaba ese lugar silencioso dentro de la historia Kennedy. Su vida terminó reflejando el enorme costo humano oculto detrás de una familia obsesionada con el poder y la imagen pública. La historia de John Kennedy no fue solo la de un matrimonio roto o una mujer atrapada por el alcohol. Fue la historia de alguien demasiado sensible para sobrevivir dentro de una dinastía obsesionada con la imagen, el poder y la perfección pública. Quizás esa sea la verdadera tragedia de Joan. Mientras los Kennedy eran vistos como la realeza americana, ella desaparecía lentamente detrás del mito. Porque detrás del glamour y las campañas presidenciales también existían personas reales intentando soportar un mundo emocionalmente devastador. ¿Crees que John Kennedy habría tenido otro destino lejos de los Kennedy? ¿O aquella familia habría terminado destruyendo a cualquiera en su lugar?
Suscríbete a Secretos de la Élite para descubrir más historias ocultas detrás del lujo, el poder y las apariencias.